Saludos y bienvenidos a otro lunes, a otro video en vivo de Universidad Cristo, donde continuamos como cada lunes compartiendo principios basados en las Escrituras, en especial hablando sobre el cumplimiento de esta verdad espiritual, y es lo que a través de la historia, la venida de Cristo. Y hoy, como otro lunes, vamos a estar compartiendo, en este caso, un versículo. Vamos a estar mirando Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, y ver cómo a través de este versículo podemos mirar históricamente y qué esto nos revela. ¿Cómo podemos mirar, ver, entender este versículo para así extraer el cumplimiento de esta verdad? Cómo Cristo ha venido a su iglesia, cómo esta verdad se ha cumplido desde las historias del primer siglo. Por ser una verdad espiritual, es una verdad eterna y una verdad que a través de pueblos, naciones, lenguas, desde el antiguo mundo, desde el viejo mundo, desde el oriente, se comparte esta sabiduría espiritual. Y a nosotros, en esta literatura que llamamos Biblia, la librería de 66 libros en el mundo occidental, que forma, como decir, 3 religiones mundiales en el mundo occidental. Y en esta literatura vemos una sabiduría espiritual que nos comparte, que cuando la miramos con los lentes, con la comprensión y entendimiento que a través de una religión o tradición se nos forma, pues contiene una enseñanza, un mensaje. Pero cuando lo miramos con lentes espirituales, con lentes eternos, entonces contiene otra diferente enseñanza. Y con eso son los lentes que cada lunes queremos compartir. Con unos lentes, con una percepción, con un entendimiento y comprensión de verdades y principios espirituales, mirándolos a través de la historia. Y en este caso el enfoque es entonces las historias del Nuevo Testamento, lo que los evangelios nos enseñan sobre esta verdad espiritual y cómo entonces en nuestro contexto, al entender estas verdades en medio del mundo presente que estamos viviendo hoy, a través de las diferentes realidades que se están enfrentando en diferentes partes del mundo. Yo acá en Estados Unidos se están viendo unos días difíciles, y que estas enseñanzas sobre la venida de Cristo, cómo nos puede enriquecer, cómo nos puede ayudar a madurar, a crecer para lo que nos resta de vida, vivirlo al mayor, al más alto nivel de capacidad posible que está dentro de cada uno de nosotros, y que estas enseñanzas entonces nos lo expresan. Le doy la más cordial bienvenida a cada una de las personas que se están conectando. Mi nombre es Javier López y nuevamente, como todos los lunes, estamos compartiendo siempre el mensaje o el título, la venida de Cristo y cómo esta verdad, por ser espiritual, se ha cumplido. Y cuando digo eso, quiero
hacerte consciente de que entonces no estoy interpretando las escrituras de una forma tradicional, fundamental o fundamentalista basada en las tradiciones de fe occidentales, judeo-romanas, cristianas, sino, como ya hablé en el principio, con una perspectiva histórica. Aquí estamos en YouTube, aquí en Facebook Live, y vamos a dar comienzo y vamos a estar mirando la venida de Cristo cumplida según Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Si tienes Biblia, consíguete este versículo. Si no, yo lo voy a leer. Y a la misma vez, me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿qué tú piensas o qué tú crees sobre la venida de Cristo? Te pregunto, para ti, y si me puedes dejar en los comentarios, sea hoy, sea mañana o sea cuando veas este video, si puedes tomarte unos segundos para compartir conmigo cuál es tu entendimiento sobre la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo o la venida del Hijo del Hombre o la venida del Hijo de Dios, o como también lo dice, cuando el Señor regrese. Todos estos conceptos, títulos, ¿con cuál de ellos te relacionas más? Y mi pregunta es, ¿cuál es tu entendimiento? Si puedes compartir conmigo ahora o cuando tengas unos minutos. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Interpretas como la venida de Cristo o crees como la venida de Cristo refiriéndose a el advenimiento pronto de una persona física, natural, como tú y como yo, que aparecerá de repente y será así como un relámpago, como un ladrón en la noche, como un abrir y cerrar de ojos, tan rápido como parpadear? Esa es la esperanza, fe. En lo que crees, por favor, comparte. Entonces, para dar comienzo a este video, vamos a mirar Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Y lo voy a leer y nos dice: verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Dos cosas significantes. Una, verán su rostro. Y la segunda, tendrán su nombre escrito en la frente. Entonces, cuando comenzamos y miramos estas escrituras, uno puede decir y irse a ese lado escatológico, a ese lado, como hablaba ahorita, de las personas que interpretan según la tradición de fe, como ustedes saben y he mencionado, desde que yo nací, fui criado en la tradición judeo-romana cristiana. Entonces crecí con la fe, la creencia de que todo lo relacionado a la venida de Cristo era porque la Biblia así claramente lo dice o lo decía. Y por eso tenía ese punto de vista y a la misma vez esa esperanza, esa creencia de que mis ojos vendrían, de que escucharían algún día algo sobrenatural pasaría en el cielo, donde trompetas comenzarían a sonar. Inclusive hoy estaba mirando en TikTok y me salió un video de un pastor predicando y basado a lo que está sucediendo hoy,
pasado con lo del huracán que pasó a través de Estados Unidos y ha hecho devastes significativos. Y a la misma vez lo que está sucediendo con Israel y los palestinos y esa realidad. Y esta persona estaba diciendo, estamos ya a la puerta, ya esto va a suceder. Y a lo que se refería es, ¿ves?, a esta realidad de que en un momento millones de personas desaparecerán porque el Hijo del Hombre vendrá. Así como lo interpretan según Primera de Tesalonicenses, otros según Primera de Corintios 15 y también como interpretan el libro de Apocalipsis. Y por eso cuando vemos este lenguaje, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Es como decir, la única forma que uno puede interpretar esto es literal. Es como decir, aquí lo que nos está diciendo es literal, y cuando está expresando verán, pues el ojo, todo ojo le verá. Y entonces, pues naturalmente tendemos a, está hablando de nuestro ojo natural, físico, real. Entonces, aquí vemos la verdad de esto que nos está diciendo. Verán su rostro. Y aquí también está la esperanza para muchos después de la muerte. Allá en el cielo, en la vida eterna, entonces ver a Dios, ver a Cristo. Pero cuando miramos estas enseñanzas con un nuevo lente o con una mentalidad espiritual, entonces necesitamos entender lo que dice discernir lo espiritual espiritualmente, y es procurar entender estos términos. Podrá, cuando nos dice verán, podrá eso significar otra cosa. Entonces, eso se requiere entonces un poco de indagación, de estudio, mirar cuáles son, como decir, estas palabras en su idioma original griego, y hacer un buen estudio exegético para entonces uno extraer cuál es la etimología de las palabras que se está utilizando, para ver si esto puede estar significando otra cosa diferente a algo literal como tradicionalmente se interpreta. Y eso es lo que quiero compartir. Cómo la venida de Cristo, siempre cumplida por ser una realidad espiritual, no nos habla de alguien físico que vendrá, sino miremos y continuemos creciendo en el lenguaje metafórico que las escrituras utilizan, o lenguaje simbólico o lenguaje figurativo, para entonces crecer en sí esta verdad espiritual, cómo se ha cumplido a través de la historia y cómo en nuestro presente hoy se sigue cumpliendo. Y por eso estos versículos, cuando uno los mira con un lente tanto histórico, pero en contexto de lo que realmente están enseñando, uno puede decir, wow, verdaderamente que las escrituras están compartiendo algo más significativo, y que uno no lo veía, porque cuando uno ve el texto solamente se queda en la letra cuando nos dice verán su rostro, y sin entender lo que verán significa. Y eso entonces vamos a mirar, porque las escrituras está utilizando un lenguaje metafórico
Entonces vamos a ver este versículo a través de unos lentes, ¿cómo decir? A través de unos lentes orientales. Y vamos a ver estas enseñanzas y qué nos enseñan, tanto históricamente, pero más nuestro presente, nuestro hoy, nuestro ahora, para que continuamos creciendo y madurando en el entendimiento y también en nuestro contexto. Podamos ver, como semana tras semana comparto, podamos ver la gran diferencia interpretativa o de entendimiento de creencias. Las creencias, cuando se leen todas estas historias bajo una condición, y esa condición es la tradición de fe que desde niño mayormente enseñó a personas a que lo que aquí dice es lo que esta tradición cree. Y por eso, como ahorita les decía, escuchaba un pastor que él decía: yo creo que estamos al punto de que del sonar de la trompeta, y siempre es basado en eso, yo creo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuál es la verdad? Hay la posibilidad de lo que uno crea que no sea verdad exactamente como uno lo cree. Y de eso se tratan estas verdades. Que no vaya a ser que en nuestro presente, desde que nacimos, crecimos en una tradición que por 30, 40, 50 años llevamos practicando una tradición semana tras semana y creemos por fe en muchas cosas. Pero la pregunta es: lo que creemos, tal y como lo creemos, ¿es verdadero? ¿Es verdad? ¿Has tomado el tiempo para analizar, para hacer lo que llaman un estudio de epistemología? Que es cuando uno se pregunta a uno mismo: ¿por qué yo creo lo que yo creo? Entonces, eso nos puede ayudar con el fin de procurar crecer, entender mejor el mundo en que estamos viviendo. Vamos a mirar estos versículos entonces de una forma metafórica, y les voy a compartir ciertos ejemplos de cómo a través de las escrituras se utilizan el mismo lenguaje. Y esto de verán su rostro, ¿cómo lo podemos ver en otros diferentes versículos? Verán su rostro. Vamos a comenzar con esa parte. Verán su rostro. Ver es como decir, ver no nos está hablando de ver con los ojos naturalmente, sino como es un lenguaje metafórico, simbólico, figurativo. Entonces es que representa cuando nos habla de verán, de ver, de visión, de vio. Y todos, uno tiene que entonces mirar el contexto. Pero vamos a enfocarnos en ver, porque nos dice verán su rostro. Entonces aquí comparto y voy a dejar las notas aquí bajo el video. Y ver representa a entender. Cuando la Biblia nos habla en los evangelios, cuando nos habla de ver, verán a Dios, en este lenguaje metafórico expresa que está hablando de esa percepción
de esa intuición de lo que sucede naturalmente en un ser humano a través de el conocimiento, entendimiento y la comprensión. Y cuando eso se da naturalmente en un ser humano, ¿qué causa eso? Causa que vea, causa que pase de la ignorancia de que no conocía, no comprendía algo, no sabía algo. Y por el fin o gracias a la información que le vino, la información entonces gradualmente y naturalmente lo despertó o lo iluminó. Y eso lo decimos porque lo que naturalmente sucede es que entendimiento se le dio por el conocimiento de la información de algo que tal vez no conocía. Y a ese entendimiento, cuando una persona entonces se le reveló algo, a eso las escrituras metafóricamente lo llama como vamos a ver en ciertos de los ejemplos. Lo llama visión, ver, verán, pero tiene que ver con lo que sucede cuando las personas comprenden. Ver representa entender. Su rostro, como nos dice, verán su rostro. Cuando miramos la etimología de la palabra, tiene que ver. Su rostro es como decir, ¿cómo uno puede ver el rostro de algo espiritual? Como lo es el reino de Dios. Y semana tras semana, como hablamos de estas verdades espirituales, el reino de Dios no nos habla de algo físico, sino por ser una realidad espiritual, los ojos naturales nunca lo podrán ver. Entonces, la forma de ver lo espiritual, históricamente, siempre ha sido describida como lo que causa el conocimiento, el entendimiento, la comprensión, que entonces ahí se puede ver a través de la intuición, se puede ver la presencia, se puede reconocer y admirar la presencia del reino espiritual. Y por eso, como he hablado semana tras semana, estos versículos que son vitales, Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, el reino de los cielos no está en montañas, en templos, no está en ningún lado exterior. El reino de los cielos siempre es una realidad presente. Está fuera, está alrededor, pero más aún está dentro de cada ser humano a través de la historia. Y esta es la enseñanza espiritual. Y la enseñanza sinónima con esta verdad espiritual es la realidad de la venida de Cristo, o de la segunda venida de Cristo, como otras personas lo llaman, o como la venida del Hijo del Hombre, o como la venida del Hijo de Dios. Todo sinónimo y expresan lo mismo. Lo que sucede dentro del ser humano cuando se le revela una verdad espiritual en su presente. Y cómo esta verdad espiritual llega a través de información, a través de los evangelios, que es los evangelios, el anuncio de una buena noticia. ¿Cuál era esa buena noticia? La realidad del reino de Dios es presente. Y vemos gradualmente el tiempo que le tomó a seres humanos a reconocer, a ver la realidad de la presencia
de esta verdad espiritual eterna. Y entonces vemos los cambios en las personas. Y así es como verán su rostro. Y comparto, no sé si tienes alguna Biblia de estudio en especial, pero algo que utilizo y considero valioso es lo que se llama Biblia paralela. Y en Biblia paralela uno la puede abrir en cualquier celular. Uno va a Google, hace una búsqueda, Biblia paralela, ahí abre cualquier versículo y ahí tiene una multitud de fuentes, de recursos para estudiar a profundidad e inclusive según la página, en la lengua tradicional o en la lengua original, ya sea Nuevo Testamento en griego, Viejo Testamento en hebreo. Pero aquí, como estamos hablando de estudios del Nuevo Testamento, pues en griego, y uno puede entonces mirar cada una de estas palabras que estamos mirando en Apocalipsis 22:4, y cuando vemos la palabra verán, y uno hace un estudio de esa palabra, y entonces uno puede ir y comparar con otros versículos que utilizan la misma palabra. Y cómo eso nos puede enriquecer a crecer en el entendimiento de este lenguaje espiritual, que es un lenguaje metafórico, que es un lenguaje donde está compartiendo verdades de la vida natural a través de historias. Por eso los evangelios como parábolas, como una parábola para el crecimiento espiritual, una parábola donde el ser humano se relaciona con cada uno de los personajes. Entonces, cuando miramos, verán su rostro. Ver representa entender, y su rostro, presencia. Verán su rostro quiere decir entenderán su presencia. Y si nos preguntamos hoy en día, en medio de todo lo que está pasando en nuestro contexto, en nuestro mundo, ¿está Dios, la realidad de Dios, está distanciado de nosotros? Ahí es donde está la diferencia. Para muchos, ¿ves? Dios está en su trono, en el reino de los cielos. Dios es santo y está separado de la humanidad. Y en este mundo donde estamos, por eso estamos experimentando las situaciones y adversidades. Porque estamos separados, ¿ves? De Dios. Y si la verdad es otra, que a medida que vamos conociendo y creciendo en verdades espirituales, verdades que llamamos eternas, y cuando decimos verdades eternas, entonces naturalmente tenemos que mirar a la historia y tenemos que crecer en el entendimiento de verdades espirituales que antecedieron estas historias, para que nos ayuden a ver la interpretación de términos y conceptos espirituales que se originaron en el Oriente y que aquí se están redefiniendo. Y cuando digo aquí se están redefiniendo, como he dicho en muchos videos, a través de el Viejo Testamento, el pueblo judeo hebreo, a través de la historia, le da una interpretación diferente a unos conceptos que desde el Oriente, como decir, la revelación de Dios universal desde el Oriente. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué literatura existe que antecede esta, que define, describe
la realidad espiritual que Dios es. Cómo a través de otras lenguas la han interpretado. Y aquí en mi canal YouTube, Universidad Cristo, como me enfoco en un aspecto histórico, de procurar entender estas verdades espirituales con un lente histórico. Hacer, como decir, una buena hermenéutica, una buena exégesis de lo espiritual, una exégesis de Dios. Entonces tenemos que ver cuál es el origen de esta realidad espiritual que el mundo llama a Dios. Que aquí a través de estas historias lo llaman Yahweh, Hashem. ¿A qué se refiere eso? El nombre. ¿Por qué? Porque nos ayudará si conocemos la historia. Nos ayudará a conocer mejor el por qué estamos viendo lo que estamos viendo a través de Israel y la fricción que continuará. Para muchos, todo eso que está pasando es justificable, porque en la interpretación de ellos, como dice un versículo, quienes te bendigan, los bendeciremos, y quienes te maldigan, los maldeciremos. Entonces, como ven, según las profecías de un pueblo escogido de Dios, pues entonces aceptan todo lo que está pasando, que va en contra de unos principios que aquí mismo los comparte. Pero entonces lo que nos ayudaría y clarificaría la realidad de lo que está sucediendo y la ley de vida eterna o principios que aquí realmente se comparte es procurar entender esta literatura, esta librería con unos lentes de la historia. Como desde el oriente esta realidad, ponle, los hindúes la interpretan. ¿Cómo interpretan la realidad que llamamos Dios? ¿Cómo los budistas interpretan la realidad que llamamos Dios? ¿Cómo los taoístas interpretan la realidad que llamamos Dios? Y a eso me refiero, porque toda esa historia que antecedieron estas historias influenciaron estas historias. Y si nosotros conocemos el concepto oriental de lo que Dios es, entonces podremos conocer mejor naturalmente el concepto que esta literatura contiene sobre esta realidad que llamamos Dios. Y por eso en nuestro presente, y termino con esto, pudiéramos entender mejor al pueblo, su tradición, su literatura y lo que está sucediendo con el pueblo de estas escrituras alrededor del mundo en muchas diferentes áreas, y cómo cada una de esas muchas diferentes áreas a ti y a mí nos afectan. Y si no entendemos la historia, tal vez continuaremos esperando en la fe, en la creencia de que un superhéroe algún día vendrá de las nubes a salvarnos porque nos va a llevar a otro sitio fuera de este. Y no crecemos a la madurez espiritual de ver la presencia de Dios siempre. Y ese es como decir, esa es la máxima experiencia que en vida, en esta vida, podemos experimentar. Podemos reconocer, realizar, admirar, apreciar, entender, comprender, que se nos revele
una verdad de esta vida siempre presente. Y que toda esta literatura, y ahora me refiero al Nuevo Testamento en adelante hasta Apocalipsis, como este versículo de Apocalipsis capítulo 22, versículo 4 que estamos hablando, toda esta literatura no nos está hablando de algo en el futuro, sino utiliza un lenguaje metafórico que cuando es entendido, se entiende lo espiritual espiritualmente y cómo ha afectado, ha influenciado, ha marcado la vida de personas cuando en su contexto estas verdades espirituales, por ser eternas, chocan. Lo que causan, cómo animan, reavivan, despiertan, vivifican, restauran, transforman, libertan, sanan a personas en su presente y los empodera a un nuevo sentir, a una nueva voluntad, a una nueva experiencia. Y esa realidad, a través de toda esta literatura, lo continuaremos viendo. Y veremos la novia, la iglesia, seres humanos, y veremos las diferentes descripciones que la Biblia utiliza. Inclusive, algo interesante que cuando leemos Marcos capítulo 16, entiendo que del versículo 7 en adelante, a quienes según el Evangelio de Marcos, a quienes Jesucristo resucitado primero se les apareció. Y como nos dice Marcos capítulo 16, las mujeres vinieron, porque la respuesta es a mujeres. Las mujeres vinieron, hubo un ángel o los ángeles, dependiendo qué versión uno esté leyendo, y les dijo a ella, vayan y díganle a los discípulos, y utiliza este lenguaje, y lo verán. Lo verán, lo verán. La historia nos está contando como que, bueno, verán a Jesús, el resucitado, y las mujeres y los discípulos lo vieron con sus ojos. Pero ¿y qué si eso es una parábola? Es una historia donde utiliza un lenguaje metafórico, pero la enseñanza espiritual para la audiencia, en este caso, nosotros. La enseñanza es cómo la iglesia, representado en las mujeres, en esta Marta, o en Marta, María Magdalena, en la Virgen María, tenemos a la mujer en Apocalipsis capítulo 12, donde nos habla de Apocalipsis 12, la mujer vestida del sol. Vemos todas estas mujeres en todas estas historias del Nuevo Testamento y que nos representan un lenguaje metafórico, así como el lenguaje que estamos leyendo en Apocalipsis 22, 4. Y como vemos que nos dice en uno de los versículos en Marcos capítulo 16, donde María Magdalena, a la que 7 espíritus había sido libertada de 7 espíritus, vio a Jesucristo resucitado. Y todo eso significativo. Y continúo. Lo espiritual se ve, ¿no? Lo espiritual se ve naturalmente a través del conocimiento, entendimiento y comprensión. Y esto es metafóricamente representado por el ojo único. Y vamos a ver que bíblicamente el ojo único es. Y no nos está hablando de un ojo, sino podemos ir comprendiendo, tiene que ser el ojo único
nuestra mente, nuestra manera de pensar. El ojo único es el centro espiritual que permite a un individuo percibir realidades superiores. Cuando Jesucristo habla del ojo único, se refiere al estado de conciencia pura, donde todas las distracciones e ilusiones del mundo físico desaparecen. Cuando leemos Mateo capítulo 6, versículo 22, dice, si tu ojo, o no, dice, tu ojo es una lámpara. Y vemos ese versículo, tu ojo es una lámpara. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad, tinieblas. Y que eso metafóricamente representa. Es tu ojo, un ojo, una visión, un entendimiento claro, limpio. Y limpio de nuestra historia, limpio de todo lo que a nosotros nos ha condicionado a dos ojos o a una visión dualista. A ver, como decía ahorita, Dios está separado de nosotros. Dios es santo y nosotros somos pecadores. ¿Ves? Esa condición desde que nacimos, tradiciones religiosas, nos han condicionado a creer muchas cosas que desde niño crecimos creyéndolas y como adultos nunca las cuestionaremos por el temor que tenemos. Y entonces en esa condición, en ese estado, pues ahí está nuestra división, nuestra separación o nuestra división mental. Y aquí las escrituras nos hablan de un ojo, una visión. Es como decir cuando uno va creciendo y va purificando su ser. Va creciendo en el entendimiento, en el conocimiento, en la comprensión de lo espiritual, de la realidad siempre presente de Dios, su reino y todos estos términos. Uno va creciendo y entendiendo en su ahora, y entiende en su ahora que la realidad del cielo es un lenguaje metafórico y simbólico que representa un estado de vida presente. Es la persona que va purificando su mente, va limpiando de todos los conceptos erróneos que habían cargado a una persona. Ideas, tradiciones, normas, leyes, rituales. Y uno va creciendo en el espíritu de la unicidad, de la unión. El espíritu del reino de Dios presente en uno. Y ese despertar de pureza en uno que sigue limpiando en uno todas aquellas ideas erróneas. Entonces, eso es esa unicidad, o como nos dice aquí, tu ojo, una conciencia, una mentalidad recta, despierta, clara. Que crece y que reconoce la apariencia. Reconoce los religiosos, reconoce las tradiciones, reconoce las leyes de hombre. Pero ha unificado su espíritu, su ser, su sentir
su identidad con la esencia divina de rectitud. Y a eso es, tu ojo es la lámpara. Y por eso, si tu lámpara está alumbrando, alumbrará todo tu cuerpo, todas tus acciones serán en la misma, emanarán, demostrarán la misma esencia, la misma cualidad de vida, carácter. También tenemos a Mateo capítulo 7, versículo 3. Nos habla de el tronco o la viga en tu ojo. Y vemos cómo utiliza este lenguaje metafórico que representa la viga o el tronco en tu ojo. Es como uno está pendiente a la forma de pensar, a las actitudes, a las creencias tal vez de otra persona. Es como decir, ¿por qué estás pendiente a la paja en el ojo de esta persona o de tu amigo? La paja en el ojo refiriéndose a la manera de otra persona pensar, su conducta, su carácter, sus ideas. Y estás aquí criticando, estás pensando, tal vez aquí ahora mismo, estás mirando la paja en mi ojo por lo que yo estoy diciendo. Porque tal vez estoy diciendo algo que va en contra de lo que tú has creído toda tu vida. Y entonces así es fácil de apuntar, o esta es la realidad de este versículo, Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Por qué miras la paja en el ojo de otra persona y no miras entonces tu manera de pensar? ¿Cuáles son tus ideas y tus creencias? ¿Cuál es ese tronco que tienes? ¿Cuál es esa viga de inmenso tamaño? ¿Cuál es ese pensamiento, idea? ¿Cuál es esa creencia que no te permite ver? Que no te permite entender y comprender algo nuevo. Y vemos este lenguaje metafórico. Las enseñanzas de Jesucristo, y cuando digo las enseñanzas de Jesucristo, en este contexto me refiero a lo que él dice según Mateo capítulo 13, versículos 11 y 12, y Marcos capítulo 4, versículos del 11 al 13. Prácticamente dice lo mismo. Y tiene que ver cuando Jesús dice, porque a ustedes, según el contexto, se les ha dado el privilegio de conocer los misterios, de conocer algo oculto, de conocer algo secreto. Y vemos este tipo de lenguaje. Y vemos que ahí cuando uno lee estos versículos utiliza y habla sobre lo que es la comprensión, el entendimiento. Porque a los que tienen se les dará más. ¿Qué más se les va a dar? Se les dará más entendimiento, más comprensión. Y después utiliza el lenguaje metafórico hablando de los que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y tiene que ver las personas que escuchan y no entienden. Y también las personas que escuchan y no desean entender. Porque están tan acostumbrados a sus hábitos, a sus conductas y a la ilusión del mundo exterior. De que el reino de Dios y de los cielos está allá afuera, está en una nube, viene algún día, está en un templo, está en estos rituales, está en estas leyes, está en algo exterior y no está en el interior. Y aquí vemos esa diferencia espiritual. Las enseñanzas de Jesucristo, al verse a través de los lentes del misticismo, y como he hablado, cuando miramos el misticismo, para muchos es una palabra como que, busca qué significa ser místico.
¿Qué significa misticismo? Y te darás cuenta que tú eres un místico. Si eres una persona que crees en Dios, si eres una persona que cierras tus ojos y le oras a una deidad, o piensas en una deidad, meditas en una divinidad, si te consideras una persona espiritual o una persona que sigues al Espíritu Santo, pues bienvenido, eres un místico. Pero busca por ti mismo, busca el significado de esa palabra. Un místico es una persona que procura la unión con la realidad absoluta que es, con la realidad espiritual siempre presente. Eso es un místico. Y Jesucristo, según los evangelios, un místico. Y esa es la enseñanza espiritual, hacer uno con el espíritu de la vida. No algo que será en algún otro lugar, sino es algo siempre en nuestro presente. Para que lo que vivimos, cómo lo vivimos, sea en esa unión, en esa unicidad, sea en esa igualdad, esencia, espíritu, en esa ley. Y así como decía, así verán su rostro, su presencia. Entenderemos su realidad siempre hoy, siempre ahora. Estas enseñanzas tienen como objetivo, cuando digo esto me refiero a las enseñanzas de Jesucristo. Estas enseñanzas tienen como objetivo revelar la conciencia crística. Esto es la mente de Cristo formada en uno. Un estado de unidad espiritual con Dios siempre presente, y es así como verán su rostro. Como decía, cómo esta verdad espiritual se cumple al ver, a entender en nuestro presente, independientemente de las guerras, del próximo huracán, de ahora que los camioneros por un bien se van a huelga y que esto puede causar como esta cadena de eventos y que todo eso realmente puede causar en seres humanos en el presente. Incomodidad, temor, angustia, miedo, desesperación, ansiedad, inseguridad. Y por eso mucho, Señor, ven, sácanos de aquí, ven, sácanos de aquí. Y su venida, por cuanto su presencia siempre es, su venida siempre es en esa madurez que se forma en uno para uno corresponder en su contexto, en su presente, a la realidad del mundo. El mundo y su apariencia. Y por eso, en la madurez espiritual, en esa unidad, en esa madurez espiritual, uno puede ver la gran diferencia del espíritu de rectitud siempre presente a la hipocresía de un sistema de seres humanos y, como vemos, por el orgullo, por el afán, por la ambición, por enriquecerse, vemos la realidad natural de nuestro mundo y queda de nosotros en esa mentalidad de unidad, de que ve lo verdadero, entonces ser lo verdadero en nuestro contexto, ser la rectitud, ser el bien, hacer la diferencia en lo que nos resta de vida, hacer el cambio.
asumir nuestra responsabilidad. Porque nadie vendrá a salvarnos. Porque la salvación siempre es. Y la salvación siempre está entre nosotros, con nosotros y en nosotros cuando se descubre. Porque la salvación es como decir, es esa unión. La salvación se da en nosotros a medida que crecemos en nuestra percepción de estos conceptos espirituales, en nuestro entendimiento y comprensión, porque vemos con ojos naturales, entendemos, vemos con los ojos del alma, del espíritu, con nuestra conciencia de pureza, nuestra mentalidad divina formada en nosotros. Vemos la presencia de todo lo puro, justo, verdadero, de todo lo que representa y es Dios, su reino, su realidad, Cristo, su espíritu y todos los nombres, atributos, cualidades y características que le damos a esta realidad siempre presente que llamamos Dios. Se forma en nosotros. Hablamos de verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Su nombre escrito en la frente. El nombre representa la autoridad. Es como vemos en Mateo, que nos dice, Mateo capítulo 28, versículo 19, 20 y 21. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Nos dice sobre bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y como nos dice el nombre escrito en la frente, el nombre representa la autoridad, el poder. El nombre escrito en la frente, lenguaje metafórico, ¿qué significa? Significa todo esto que vamos hablando, el crecimiento que uno tiene en uno mismo por la comprensión, entendimiento, por el conocimiento de todos estos conceptos espirituales bíblicos que entonces llevamos a la práctica, a la aplicación, y que ese nuevo espíritu se sigue formando, sigue desarrollando esa mente divina espiritual presente en uno, y de esa forma el nombre, la autoridad, el poder, la gracia es el estilo de vida de uno, es el presente de uno. Y vemos en la frente, aquí tengo y voy a dejar en las notas ya para ir terminando. Tengo aquí un versículo, no sé si han visto, a los hebreos tienen una práctica o en sus tradiciones se ponen una cajita en la frente y se amarran, como decir, algo en las manos. Y la pregunta es que esto es el tefilín y qué esto representa. Es como decir, vemos una tradición, una práctica, pero ¿qué eso simboliza? ¿Y qué simboliza? ¿Ves? ¿Por qué en la frente y en la mano? Usualmente en la mano izquierda. Porque la mente, la frente representa, ¿ves? Representa la conciencia de uno, la mentalidad. ¿Y qué escriben en esa cajita? Versículos de la Biblia, para que, como nos dice Éxodo capítulo, entiendo que 13, versículo 9, según su tradición, ¿ves? Para que las palabras estén cerca, estén en la mente, estén grabadas y las vivan, las pongan en práctica. Por eso también amarradas en las manos, porque las manos representan las acciones. ¿Y de dónde provienen las acciones? De la manera de pensar. Y vemos que, como nos dice Apocalipsis 22:4,
Su nombre escrito en la frente. ¿El nombre de quién? De justicia, de verdad, el nombre de Cristo. Refiriéndose a eso, al estilo de vida de uno. Es en ese nombre, en la autoridad, en el espíritu de rectitud, justicia, paz, de gracia, de bienestar, de felicidad, de hermandad, amor, de paz. Y vemos el cumplimiento de estas verdades. Vemos versículos como nos dice sobre la corona de vida. ¿Dónde se pone una corona? En la cabeza. Lenguaje metafórico. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para quienes lo aman. La corona de vida representando a la mentalidad que en el presente lleva al ser a madurar, a ver el mundo y su presente por la verdad que siempre es, y a vivir conforme a asumir responsabilidad y tomar dominio propio, a manifestar la autoridad, el carácter, el poder divino que contiene. Y así es el varón bendecido, feliz, dichoso, que soporta las experiencias de la vida. Se nos llama a la madurez espiritual. Se nos llama a ser luz por el ojo, por cómo vemos la vida en nuestro presente. El cumplimiento de la venida de Cristo, según Apocalipsis 22:4, se nos revela en cómo vemos su rostro, cómo vivimos diariamente en su presencia, porque su nombre está escrito en nuestras frentes. Su autoridad, su poder y verdad es lo que motiva nuestra voluntad. Tengo aquí unos versículos extra. Todo esto los voy a dejar en la nota. Ya estamos unos minutitos pasada la hora. Y entonces quería finalizar el video. Pero como digo semana tras semana, todas estas enseñanzas que comparto en mi página y canal YouTube Universidad Cristo, con más de 550 videos, llevo por ya casi 3 años compartiendo históricamente. Es como decir, si te preguntas, ¿de dónde tú sacas esto, muchacho? Entonces te invito al canal de YouTube Universidad Cristo. Y tengo muchos temas donde hablo de todos estos conceptos. Y continuaré semana tras semana compartiendo de estas verdades, porque cuando las miramos bajo un lente histórico y vemos estos conceptos espirituales, vemos que describen y enseñan algo totalmente diferente a como la fe y las creencias judeo-romanas cristianas del mundo occidental creen que estas historias enseñan. Y por eso estos videos. Hay una verdad espiritual que esta literatura contiene, pero va a demandar un nivel más alto de mentalidad que pueda asimilar, recibir, comprender lo que ahora, si estás en el nivel de religión y tradición, no te permite ver. Es esa viga, ese tronco grande, esas creencias tal vez no te dejarán ver el espíritu que la letra contiene. Las creencias, la viga en el ojo, el tronco te lleva a la letra y a interpretar la letra. Verán su rostro, veremos su rostro y a quedarte en la esperanza de
se respeta la esperanza, pero el fin es conozcamos la verdad de la historia y la verdad que estas escrituras nos comparten. Porque el mundo y las acciones y lo que está pasando en el mundo nos está demostrando una verdad que necesitamos madurar y comprender para así activamente ser lo que podemos ser y continuar creciendo y disfrutando en este hermoso mundo, porque es el reino de Dios, y que podamos ver su rostro y vivamos con su nombre escrito en nuestras frentes. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos con el favor del que vemos, con el favor de quien es presente, que nos da el ánimo, el aire que respiramos, con el favor de esta realidad que llamamos Padre. Nos veremos el lunes que viene y estaremos mirando otros versículos, conceptos, para seguir creciendo en el entendimiento de esta verdad eterna cumplida. La venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, la parucía, la venida del Hijo de Dios. Y aquí tengo unas notas y digo, Cristo, la venida de Cristo, miremoslo como la forma ideal de vivir la vida, en el espíritu de rectitud en nosotros. Namaste, shalom y bendiciones. Nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.